haga sus aclaraciones. Bien, muchas gracias. Esta causa se inicia con el parte de denuncia efectuado o elaborado el día 26 de febrero del año pasado. Toda vez que, producto de un accidente de tránsito, se da cuenta a Carabineros, quien toma el procedimiento y, en definitiva, se logra establecer el fallecimiento de un joven que transitaba por un camino rural a caballo. Por cierto, con posterioridad, el mes de noviembre, casi al año, 15 de noviembre, se realiza la audiencia de formalización en que valga la redundancia, se formaliza al imputado aquí presente por los delitos de manejo en estado de ebriedad causando muerte y además por el delito de denegación de auxilio en los términos del artículo 195, inciso final de la Ley del Tránsito. En esa oportunidad se decretó la prisión preventiva por constituir la libertad a juicio del tribunal del imputado un peligro para la seguridad de la sociedad y que fue posteriormente confirmada por la Ilustrísima Corte de Concepción, según vamos a explicar de una manera errada, como podrá advertirse en el transcurso de esta audiencia. Por cierto, existen antecedentes nuevos a juicio de la defensa que permiten revisar esta medida cautelar, que ya, por cierto, ha durado 4 meses aproximadamente, respecto a una persona que tiene irreprochable conducta anterior, y entendemos que estos nuevos antecedentes hacen variar al menos los razonamientos que se tuvieron presentes al decretar esta prisión preventiva. Comienzo señalando que efectivamente el imputado aquí presente fue formalizado por el delito de manejo en estado de ebriedad, que el día de los hechos, en febrero del año 2017, conducía el camión 3/4 por el camino en que ocurrió el accidente. Él señaló expresamente o con posterioridad en el Ministerio Público que participa de este accidente, que no pudo prestar auxilio a la víctima, por las razones que también voy a indicar, y que luego se va del lugar. Por cierto, debemos entender que durante el transcurso de la investigación, antes de ser formalizado, es el propio imputado quien se presenta a los actos de procedimiento, presta declaración junto a defensa ante el Ministerio Público y con posterioridad se realiza, por cierto, la audiencia de formalización. Debemos tener presente en este sentido, señoría, que no solamente la irreprochable conducta anterior constituye un arma de defensa en esta oportunidad, sino que también la colaboración que ha brindado durante todos los actos del procedimiento. Pero más allá de eso, lo importante resulta acá establecer que frente a la configuración de un delito de manejo en estado de ebriedad, causando muerte, debemos tener al menos alguna certeza mediana en esta etapa del procedimiento primero, de la existencia de una muerte, segundo, de una relación de causalidad entre la muerte, ¿cierto?, y este accidente, y el tercero, de haber obrado bajo un estado, ¿cierto?, de ebriedad producto del alcohol. En relación con la existencia de la muerte, efectivamente no existe inconveniente y no existe duda alguna, toda vez que el informe de autopsia da cuenta que la víctima fallece por politraumatismo y un fallecimiento ocurrido en forma coetánea al hecho y ocurrido también en forma inevitable, producto de las lesiones sufridas por el impacto. Por otro lado, en relación con la causalidad, es un hecho que reconocimos en audiencia pasada, por cierto, que va a tener que determinar el tribunal de fondo para establecer si efectivamente el actuar, el manejo propiamente tal del imputado fue el que condujo, ¿cierto?, o el que provocó el accidente, o fue la conducta, en este caso, de la víctima. Es un tema que va a tener que resolverse por el tribunal de fondo. Pero lo importante es, y aquí donde se cuestiona por parte de la defensa, es estamos frente a un delito de manejo en estado de ebriedad o no, lo que va a ser muy importante para efectos de la penalidad y para algunas restricciones que estableció incluso la ley Emilia. No existe un informe de alcoholemia respecto del imputado, toda vez que él no compareció, o sea, no estuvo presente al momento de tomarse este procedimiento. No existe tampoco la presunción en relación con haberse negado, ¿cierto?, a una prueba de alcoholemia como establece la ley. En este caso, por cierto, sabemos que el juez podrá tomar una serie de antecedentes para determinar el estado de embriaguez, pero hay 2 elementos claros. Primero,
que existen algunas presunciones de manejo en estado de ebriedad, ¿cierto? Que parte por, en este caso, el 0,8 gramos por litro en la sangre en cuanto a la medición de alcoholemia. Y por otro lado, que existe también la facultad del juez para poder determinar si una persona se desempeña o no bajo los efectos del alcohol. Pero esta facultad, magistrado, a nuestro entender, tiene que ver con una facultad que tiene por debajo de los límites en que hay una presunción de manejo en estado de ebriedad. Es decir, yo, si conduzco con 0,8 de gramos por litro de la sangre de alcohol, siempre, hacia adelante, siempre voy a siempre voy a ser objeto de una presunción de manejo en estado de ebriedad y podré, por cierto, acreditar lo contrario. El juez es aquí donde tiene la facultad, a nuestro parecer, de poder estimar en base a este elemento y en base a otros elementos si el sujeto conducía o no bajo los efectos del alcohol o conducía o no bajo estado de ebriedad. Es decir, que yo podría manejar con 1.0 y el juez podría decir perfectamente en base a mi contextura física, otros elementos de testigos, por ejemplo, declaraciones de testigos, que yo estaba, o que el conductor en este caso estaba en plenas capacidades para poder conducir. Lo que no puede hacer el juez, a nuestro entender, es, debajo de este margen de 0,8, establecer un manejo en estado de ebriedad cuando ni siquiera la ley lo establece con certeza, sino que solamente autoriza presumir sobre los 0,8. Por lo tanto, frente a una ausencia de un informe de alcoholemia que dé cuenta de si existía estado de ebriedad, no podemos tener por configurado, al menos en esta etapa, un delito de manejo en estado de ebriedad. Entonces nos surge la duda, ¿podríamos tener por configurado un delito bajo la influencia, manejo bajo la influencia del alcohol, bajo esos parámetros? La solución a nuestro juicio es la misma, tampoco. Por ahora lo que tenemos establecido en forma preliminar es la existencia de un accidente en que se produce un fallecido, lo que digamos una muerte, para lo que a nuestro gusto constituye un delito, un cuasi delito de homicidio. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, en relación con el delito del 195, la ley de tránsito, que es de la denegación de auxilio, esta obligación que establece la ley de detener la marcha, primero, efectuar toda ayuda posible a la víctima, segundo, y tercero, dar cuenta a la autoridad más cercana. Esta obligación, magistrado, tampoco es exigible en esta oportunidad. ¿Por qué? Porque el delito se produce cuando no hacemos copulativamente las tres cosas. Y aquí existen antecedentes que al menos hubo una detención de la marcha, aunque con posterioridad se reinició. Efectivamente, no hay una ayuda a la víctima y segundo lugar, o tercer lugar, por cierto, tampoco hubo una denuncia por parte del imputado a la autoridad más cercana. Pero en la medida en que se hubiesen cumplido los tres requisitos, estamos frente al delito. Y en este caso, especialmente el segundo requisito, hay que tener en cuenta que es un requisito que no puede exigirse. Porque lo que la ley pide es prestar toda la ayuda posible. Frente a este examen de autopsia, ¿cierto?, o informe de autopsia que ya ahí se relaciona al inicio de esta audiencia, que señala que la muerte se produce en forma instantánea, coetánea al accidente y por el politraumatismo causado, resulta que ninguna ayuda era posible brindar por parte del imputado. Por lo tanto, a nuestro juicio, este delito no logra configurarse en esta circunstancia. Lo que se pretende con la norma es que una persona que haya cometido un accidente frente a la posibilidad, ¿cierto?, de que la persona pueda vivir frente a este accidente, le dé lo mismo, se arranque y lo deje morir. Eso es lo que aumenta, ¿cierto?, este peligro o esta figura o este daño que se ha provocado. Y esto no está presente en esta oportunidad. Toda vez que la muerte se produce en el momento, era inevitable, por cierto, era inevitable, digamos, el fallecimiento. Se decreta la prisión preventiva por peligro para la seguridad
de la sociedad, teniendo presente además, magistrado, la penalidad de estos delitos. En especial la del manejo en estado de ebriedad, y se señaló que efectivamente, de acuerdo a la nueva regulación, tendría en el evento de ser condenado inmediatamente que cumplir en forma efectiva 1 año la pena antes de poder ser beneficiario de una pena o una pena sustitutiva de libertad vigilada. Y es esto que la defensa tampoco pudo evitar en esa audiencia porque es efectivo lo que se señaló y lo que indica la ley. Sin embargo, mediante presentación efectuada por esta defensa al Tribunal Constitucional, para requerir la inaplicabilidad de aquella norma que es la del 196 ter de la Ley del Tránsito, hubo 2 resoluciones. La primera, que se acogió a tramitación el requerimiento por parte del Tribunal Constitucional, se ordenó recabar los antecedentes y en esa oportunidad, a diferencia de lo que comúnmente sucede, no se suspendió el procedimiento. Sin embargo, una vez que se allegan los antecedentes al Tribunal Constitucional, enviados por este tribunal, y también el traslado efectuado por el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional pudo advertir que se cumplían con todos los requisitos para ello, y no solamente declara admisible, magistrado, el requerimiento por inconstitucionalidad de esa norma, sino que además suspende el procedimiento. Y no lo suspende como usualmente lo está suspendiendo ahora, que es para el evento en que sea condenado en un juicio oral y antes de celebrarse la audiencia del artículo 343. Sino que en este caso en particular lo suspende inmediatamente, dejando a salvo, ¿cierto?, la discusión de medidas cautelares, que es lo que estamos haciendo ahora. Por ende, esta investigación, que se formaliza el 15 de noviembre, que tenía un plazo de 30 días, en este momento está suspendida y la única posibilidad que podemos, o lo único que se puede hacer ahora, es revisar cautelares. Este tipo de requerimientos por ley de tránsito no se están fallando, al menos por lo general, antes de 1 año, lamentablemente. Y las sentencias que tenemos en relación con este acápite del año de suspensión del goce de una medida de libertad vigilada, en este caso, los fallos en esta materia han sido favorables. Por lo tanto, habiéndose declarado admisible, habiéndose suspendido el procedimiento, luego de haber advertido al Tribunal Constitucional cómo fueron los hechos, entendemos que existe un nuevo antecedente que hacen ya al menos dudar de esta razón que se tuvo para decretar la prisión preventiva, y que era el hecho de ser beneficiario de una pena sustitutiva, pero al menos 1 año de cumplimiento efectivo en caso de ser condenado. Queremos hacer presente que cuando se revisó la prisión preventiva decretada por este tribunal, en la Corte, a la que lamentablemente no pude asistir personalmente, pero advirtiendo la resolución textual que debe tener a la vista su señoría, se ha argumentado por la Corte 2 argumentos poderosos para sostener que está de acuerdo con que se haya decretado la prisión preventiva por manejo en estado de ebriedad causando muerte. Y los 2 argumentos, a nuestro juicio, son errados, se incurrió en un error. Primero, se da cuenta de un informe de alcoholemia que da cuenta de que existía al menos 0,23 gramos por mil en la sangre, que daba cuenta entonces de un manejo en estado de ebriedad según la Corte. Pero el error que se cometió ahí, al dar la información, es que ese informe de alcoholemia no es del imputado. Es el informe de alcoholemia que se obtuvo de las muestras obtenidas el día siguiente del cuerpo del fallecido. De modo que ese argumento del que se hace a cargo la Corte es un argumento que erróneamente fue manifestado de esa forma por el ente persecutor. El otro argumento, también la existencia de 5 personas o 5 testigos que daban cuenta, ¿cierto?, del estado de ebriedad. También un argumento
erróneo, toda vez que, tal como se puede apreciar del audio de la audiencia de formalización, esos 5 testigos, varios de ellos incluso, no tuvieron conocimiento si tomó trago o no tomó trago don Audito, sino que se referían a que él estaba, ¿cierto?, en una fiesta anteriormente, que era una fiesta de la tortilla. Y es más, algunos de esos testigos también señalaron que no había tomado. Por cierto, nos parece que estamos enfrente de un delito, por cierto, grave, pero que al momento de analizarse en el tribunal oral como corresponde, va a desembocar, ¿cierto?, en un cuasi delito, y en caso de que sea culpable del accidente, en un cuasi delito de homicidio. Hago presente además que en esta causa hay constancia expresa también, no solo, como ya lo vimos, no solamente del estado de ebriedad en que lamentablemente también transitaban la víctima en este caso en sus caballos, sino que también de los testigos. Y en este sentido, magistrado, creemos que la prisión preventiva después de 4 meses en que ésta se ha ejecutado nos aparece desproporcionada, no solamente por estar cuestionados los presupuestos materiales de lo ilícito, sino que también por un tema de necesidad de cautela en relación, ¿cierto?, con la eventualidad de poder ser o no beneficiario de una medida sustitutiva antes del año de su ejecución. Por estas razones voy a solicitar se mute la prisión preventiva que afecta al señor Sepúlveda por una de menor intensidad.